En este video vas a aprender todos los puntos clave que debes de tomar en cuenta a la hora de armar un equipo de Axis. Y esto aplica de igual forma para todos sin importar el presupuesto que tengas, pero no solo eso, sino que también yo me voy a dar a la tarea de armar un equipo con un presupuesto menor a $250. Escuchaste bien, menos de $250, pero que realmente funciona muy bien. Así es que vamos con el video. Desde hace algunos meses me he dedicado a hacer armados de equipos, ya sea para otorgarlos en becas, para usarlos yo mismo, o muchas veces simplemente experimentando para aprender más sobre los Axis. Así que hoy te voy a compartir los puntos claves que yo tomo en consideración a la hora de armar un equipo para que realmente sea funcional. Y para hacer esto no vamos a usar el marketplace tradicional, ya que realmente le faltan muchísimas funciones, y en su lugar vamos a usar esta página, la cual yo siempre he recomendado, y también ya hice un video explicando cómo funciona paso a paso y te lo voy a dejar en la descripción. Okay. El primer punto y el más importante a la hora de armar un equipo es visualizarlo como un todo y no ver los Axis de manera individual, ya que muchas de las veces puedes comprar un Axis que sea muy bueno, pero si no tiene una buena sinergia con los otros dos, de nada te va a servir. Así es que el primer concepto sería ese: visualiza tu equipo en general, cómo es que va a funcionar, y para eso tenemos que considerar diferentes cosas. La primera de ellas, y que va a ser la diferencia entre ganar o perder muchas partidas, es el coste de energía. Como ya sabemos, cada una de las cartas tiene un consumo de energía que puede ir de 0 a 2. Como por ejemplo, este Axi solamente tiene 2 cartas de coste 1 y 2 cartas de coste 0. Y por el contrario tenemos este Axi con 4 cartas de coste 1. Esto es muy importante para tomar en cuenta, ya que muchas de las veces nos enfocamos nada más en el daño que van a hacer nuestros Axis. Pero si no tenemos cartas de coste 0 o generación de energía, en verdad esto se vuelve un martirio y muchas de las veces puedes perder partidas por este motivo. Así que el primer consejo a tomar en consideración es que todos tus Axis tengan una carta de coste 0 o tengan alguna carta de generación de energía. Esto va a hacer que tengas un equipo balanceado con el cual no tengas problemas para hacer combos y sobre todo que no te quedes sin energías. Una de las ventajas de esta página es que si nos vamos al apartado de avanzado y habilitamos esta opción, podemos elegir el coste de energía que queremos nuestros Axis. Por ejemplo, aquí yo quiero que mis Axis tengan 3 de energía. De esta forma, como puedes ver, todos los Axis que nos muestran van a tener una carta de coste 0 y en algunos casos, como por ejemplo este o este, tienen la carta de Nemo, la cual además de ser de coste 0, si la combinamos con otra carta nos va a generar un punto de energía. Segundo punto a tener en cuenta, y son las stats de los Axis que vas a comprar. ¿Y a qué me refiero con stats? Son estas 4 barritas que nos aparecen aquí al lado, las cuales representan la salud, que es la vida que va a tener nuestro Axi, la velocidad, la cual va a definir el orden en el que van a atacar. Después tenemos la habilidad, la cual va a agregar daño cuando juguemos cartas en combo. Y por último tenemos la moral, la cual aumenta la probabilidad de dar golpes críticos. Pero de estas 4, las 2 más importantes va a ser la salud y la velocidad. Por ejemplo, si tú estás pensando en armar un equipo con algún pez, una sugerencia sería que te enfoques en la velocidad de ese pez fuera de 57, que es la máxima que puede tener un pez. De esta forma te aseguras que si compras un Axi tipo pez tenga la máxima velocidad posible, pero es muy común que también te puedas enfrentar contra otros Axis tipo pez con una velocidad igual a la tuya. En ese caso, quien ataca primero sería el que tenga menos salud, y si están empatados en esto, después se va a pasar a la habilidad o a la moral. Pero un punto importante es siempre analizar el ID de tu Axi, ya que si las stats están igualadas, atacará primero el del ID más bajo. ¿Cómo saber cuál es el ID? Simplemente seleccionas algún Axi y este número que te aparece aquí es el ID del Axi. Entre más bajo sea, más rápido atacará el pez. Por el contrario, con las plantas, muchas de las veces se buscan plantas con menor velocidad, principalmente cuando tienen la carta de cactus, ya que si son los últimos en atacar, tendrá una bonificación de daño. Y ahora, nuestro tercer punto, y sin duda alguna el más importante, buscar Axis los cuales sus cartas tengan sinergia entre sí. Tenemos que entender que hay ciertas cartas que para que sus efectos se activen, tenemos que cumplir algunas condiciones, y muchas de las veces esa condición es que alguno de nuestros otros Axis tenga alguna carta en específico. Efectos como este se presentan muchísimo dentro de los Axis, como por ejemplo Terror Chomp, la cual es una carta de bicho que va en la boca, o Antena, como en este Axi, que nos va a servir perfecto para este ejemplo. Lo cual, si analizamos sus cartas y no nos enfocamos únicamente en el daño o en la defensa que tiene,
nos vamos a dar cuenta que este Axi, para que funcione, tiene que ser jugado en un equipo muy específico, en el cual, por ejemplo, la carta de Terror Chomp, para que su efecto se cumpla, tenemos que jugarlo encadenado con alguna otra carta de tipo insecto. Así es que si en nuestro equipo no tenemos algún otro Axi con cartas de insecto, no va a funcionar esta carta, y al mismo tiempo nos pide que otro de nuestros Axis tenga la misma carta de antena para que también pueda funcionar y robemos energía de nuestro oponente. Además de eso, no tiene una carta de coste cero, pero si yo eligiera a este pequeñín para formar un equipo, sí o sí mis otros dos Axis deberían de tener cartas de bicho y por lo menos uno alguna otra carta de antena para no desaprovechar los efectos de estas dos cartas. Ahora empiezas a entender un poco este concepto de que no puedo yo solamente visualizar que este Axis sea bueno, sino cómo lo voy a combinar con los otros dos, y ese esquema mental lo debes de tener antes de armar tu equipo. Así es que una vez que tú planteas eso, analizas cuáles van a ser las cartas necesarias para que ese equipo sea funcional, y después de eso ya te puedes ir a buscar los Axis de manera individual. Y con eso llegamos a nuestro siguiente punto, y justamente es el armado de cada Axi y cómo es que las cartas de ese Axi van a hacer sinergia entre ellas. Suponiendo que elegiste un equipo de antenas y Terror Chomp, debemos entender que esa va a ser la base de nuestro Axi, y las otras dos cartas sí pueden llegar a modificarse. Así que lo primero que hacemos es filtrarlo por esas dos cartas, Terror Chomp y antena. Algo importante que yo sé desde ese momento es que cualquiera de estos Axis que van a aparecer aquí van a tener deficiencias cuando son los Axis más baratos. Si tú no tienes problema con el presupuesto, puedes armarte el Axi ideal. Obviamente va a ser mucho más caro, pero yo sé que muchos de los que vean este video tal vez en el presupuesto van a estar reducidos, por lo cual tenemos que entender que lo más importante es la base general de nuestro equipo, que en este caso es antena y Terror Chomp. Entonces, todos los Axis que vamos a ver aquí van a hacer sinergia entre sí. Ahora lo que tenemos que ver es que las cartas que contiene cada uno de estos Axis realmente sean funcionales dentro del Axi. Si es que nuevamente voy a elegir solamente Axis con coste de energía de 3. Listo. Aquí ya se han filtrado un poco mejor los resultados y ya estoy cumpliendo los puntos claves de este video. Primero, todas tienen una carta de coste 0. Segundo, voy a empezar a analizar las estadísticas que tienen los Axis en cuestiones de velocidad, clase de Axi también, porque eso es muy importante. Después, ya estoy cumpliendo el requisito de que los Axis vayan a tener sinergia entre sí. Como por ejemplo este Axi cumple con algunos requisitos, pero yo no le elegiría, y eso es porque la carta de coste 0 que tiene es Balloon, la cual su habilidad es que aplica miedo durante un turno al oponente, siempre y cuando sea yo el primero en atacarlo. Si vemos la velocidad de este Axi no es la mejor, tal vez te funcione en ronda 1, ronda 2, porque este Axi obviamente no lo vas a poner al frente. Esta carta prácticamente no te va a servir, menos de que te estés enfrentando a una planta, y si lanzas esta carta en un turno donde el oponente te ataca primero a ti, vas a fallar todos tus ataques de esa ronda. Por eso este Axi no funcionaría muy bien. Una vez que empiezas a identificar las cartas que no te sirven, aquí en este apartado puedes elegir el nombre de la carta para que no te muestren Axis con esas cartas. Por ejemplo, yo aquí quiero excluir la carta de Balloon, a menos de que fuera un pájaro. Ahora nos está mostrando los resultados sin esa carta que no queríamos, y así vamos a ir filtrando las cartas que no deseamos dentro de nuestro Axi y que nos ayudarán a tomar mejores decisiones. Ahora, no solo es elegir 3 Axis aleatorios, cada uno de ellos debe de cumplir una función dentro del equipo. Por lo general, un equipo va a requerir de un buen tanque, un Axi de support que te ayude también ya sea generación de energía para activar algún efecto de otro de tus Axis, y por último necesitamos un buen backline, el cual debe de ser un Axi que sea bueno en la batalla 1 versus 1, porque muchas de las veces este va a ser el escenario del que se van a tener que enfrentar. ¿Y cuáles son los puntos que debemos de considerar de cada uno de ellos? Vamos a hacerlo de manera muy rápida. El tanque debe de ser un Axi que resista bastante daño, por lo cual yo te sugiero una planta. Yo como mínimo te recomiendo 54, 55, incluso si puedes ponerlo 61 sería mucho mejor. Realmente podemos encontrar Axis con 61 de salud, cuales van a resistir bastante bien. Además de eso, enfocarte muchas de las veces en las cartas de defensa, de preferencia que tengan a coste 0 o generación de energía, y que sus cartas hagan sinergia tanto dentro del mismo Axi como con el resto del equipo. Después tenemos el mid laner, el cual por lo general tiene más cartas de daños, y aquí puede haber muchas variantes de mid laner. Pueden ser desde bestias, acuáticos, algún reptil o algún dusk, ¿verdad? Hay infinidad de este tipo de Axis, pero en mi opinión personal, deberíamos de enfocarnos más en el daño, principalmente daño antitanques, por lo cual yo me enfocaría en que tenga cartas de bestia o insecto,
ya que son las que más daño le causan hacia los tanques. Y dependiendo en el rango de copas que te encuentres, por lo general siempre el oponente va a tener una planta al frente. Que nuevamente, esto no siempre pasa. Cosas que yo me enfocaría de un buen mid laner: si es un pez, sería la velocidad, tenga 57. Si es una bestia, que tenga cartas que hagan bastante daño, como por ejemplo Ronin, Dual Blade. También puede ser enfocado a tener alguna carta de generación de energía, en el caso de los peces, como por ejemplo Nemo. Así es que, solo para poner un ejemplo, vamos a elegir un mid laner tipo bestia y enfocado al daño y a la generación de energía. Esto es una bestia clásica. Podemos poner Ronin para garantizar los críticos, y para aprovechar los críticos, por ejemplo Imp, que cada vez que damos un golpe crítico nos genera 1 de energía, el doble Nutcracker. Y ya solamente si yo fuera a elegir alguna bestia, lo ideal sería que tuviera 43 de velocidad, y lo que te había dicho antes, analizar el ID del Axi, ya que por ejemplo entre esta bestia y esta bestia de acá es mucho mejor esta, porque aunque tienen las mismas stats, tiene un ID mucho menor. Si estos dos Axis se encontraran en un 1 versus 1, este atacaría primero, por lo cual le daría la partida muy seguramente si tiene buenas energías. Así es que aquí estamos aplicando lo que hemos aprendido dentro de este video. Y ahora vamos por nuestro backlaner. Como ya lo había mencionado, un backlaner siempre debemos de visualizarlo en una batalla 1 versus 1 y buscar tener alguna ventaja sobre el oponente. Aunque no hay un Axi definitivo, siempre vas a tener un Axi que sea tu contra y a los cuales te cueste mucho trabajo ganarles, pero sí piensa más o menos en cuáles son los Axis que normalmente se encuentra uno al final, y eso va a depender mucho del rango de copas. Por ejemplo, en copas bajas siempre al final te vas a encontrar algún pez o algún ave, o incluso se llega a dar lo de las plantas, que son odiosas al final, pero bueno, quitando por ejemplo las plantas, al final te vas a encontrar tal vez contra un pez o contra un ave. Nuevamente, esto no es una regla, pero sí es mucho más común. Entonces, si ese fuera el caso, yo buscaría las cartas que tienen alguna ventaja sobre este tipo de Axis. Si yo fuera a pensar algún Axi enfocado en este rango de copas, una buena opción tal vez sería la carta de Hero, la cual al atacar a un Axi de tipo pez o ave, voy a robar una carta y esto va a hacer que nunca me quede sin cartas. También otra ventaja, por ejemplo, es la carta de Fish Snack, la cual aplica stun al oponente cuando me lanzan una carta de ave o de pez. Y además de eso me ofrece un escudo de 90, lo cual es bastante. Al hacer esto vas a poder encontrar ese tipo de Axis, los cuales tal vez tendría una ventaja. En este caso yo no elegiría una bestia porque son más lentos que los peces y que las aves, cual tampoco resistiría muchos ataques de este tipo de Axi, pero tal vez por el contrario sí podrías encontrar un reptil o algún otro pez. Y como te mencioné desde un principio, lo más importante no es ver cada Axi de manera individual, sino cómo van a trabajar en equipo. Obviamente, si tenemos un presupuesto bastante reducido, nuestros Axis van a tener carencias sí o sí, pero créeme que si tomas en consideración estos puntos, esas carencias se van a hacer mucho menos. Incluso yo me he comprado este equipo por menos de $250, que lo he estado probando ahorita en las 1800, 1900 copas, que como puedes ver funciona bastante bien, y que con un poco de práctica fácilmente podré llegar arriba de las 2000 copas, y que ya te mostraré en un próximo video cómo fue que lo armé y cómo es que se juega, por si te llegara a interesar un equipo de esta forma. Y como ves, estos son los puntos que yo tomo en consideración a la hora que voy a armar un equipo, y en verdad espero que te sea de gran ayuda y que entiendas que aún con presupuestos bastante bajos se pueden armar buenos equipos, pero no solo es comprar Axis por comprar. Ya en un próximo video te mostraré las partidas de este equipo que acabo de armar. Ahora, ¿qué te parece si aquí abajo me dejas en tus comentarios si te gusta que siga haciendo este tipo de contenidos o qué más te gustaría ver en este canal? Así es que yo te veo en un próximo video. Cambio y fuera.